Una. Hoy en la primera parte del programa estaremos conversando con Julio Castillo, ex parlamentario, dirigente político en el estado Carabobo, ex trotskista, o yo no sé si eres trotskista todavía, ex Proyecto Venezuela. Yo no sé si los trotskistas existen todavía como partido. No, pero como, No, sí, estábamos conversando como hace un rato corriente, que sí, claro. como no. Bueno, tú sabes que en el caso del trotskismo hay que diferenciar los trotskistas de Trotsky, ¿no? Trotsky hizo un gran aporte, vamos a decir, a las ideas políticas cuando caracterizó a la burocracia soviética Así es. como una casta parasitaria, cuando dijo que había degenerado la revolución en una casta parasitaria. Y eso le costó la vida, ¿no? Y por cierto que el libro Rebelión en la Granja fue escrito por un trotskista, este libro de Orwell. Orwell era trotskista, ¿no? Trotskista, sí. Bueno, y esa George es, Orwell. vamos a decir, es la parodia de la crítica, de crítica de lo que ocurrió así es. en la Unión Soviética, ¿no? En donde efectivamente un grupo de Trotsky lo llama una excrescencia parasitaria. Sí, de la Eso fíjate que no lo generación. previó Marx. Estamos entrando en una materia un poco gruesa, pero Marx no pudo dejó de prever. prever muchas cosas. Por supuesto, Muchas no pudo cosas. preverlo. Ni el propio Lenin, quizás, pudo prever Bueno, que eso iba hay una leyenda urbana, ¿no? Una leyenda soviética que dice que Lenin escribió un testamento donde decía que se cuidaran de Stalin, pero no sé, eso no está comprobado. Lo que sí es cierto es que él aprovechó la enfermedad y la muerte de Lenin. Lenin muere el 24. Así ¿no? es. Y Stalin fortalece su poder al punto que en el año 28 ya no había ni uno solo de los leninistas en el Comité Central. del Comité Central que no hubiera estado preso o muerto. Eso es verdad. Sí, Stalin montó una burocracia a sangre y fuego. Tú sabes que en el Museo de Trotsky, allá en Coyoacán, en México, de eso estábamos hablando del programa, está precisamente esa gráfica en el Comité Central de Lenin, o sea, del Partido Comunista, del Partido Obrero Revolucionario, pues, del Partido Socialdemócrata. Luego, el partido ya con Stalin como jefe, ¿no? Sí. Pero no entramos a todo eso porque yo dije que tú eras trotskista y ya nos vamos a meter en unos temas de lo que discutía la vieja izquierda venezolana, ¿no? Sí, un tema muy viejo, ¿no? Y a los 19 años yo recuerdo que la meca, vamos a llamarlo así, de cualquier joven inquieto en Venezuela después del mayo del 68 era Francia, ¿no? Así es. Y yo junté mis prestaciones sociales y me fui para allá y allá como ocurre, ¿no? En el barrio latino se encuentra uno cualquier cantidad de gente. ¿Y de ahí saliste trotskista o llegaste trotskista? ¿Cómo fue la cosa? Oye, el cuento es un poco largo, ¿no? Pero Alberto Franceschi, que éramos dirigentes políticos universitarios aquí de la región, era nuestro conocido allá en Francia. Él se había ido a Francia un año antes, creo yo. Y había comenzado a militar en un grupo trotskista. Y bueno, ese era el amigo que yo tenía allá, ¿no? Y las personas. Y entramos a un círculo de estudios latinoamericanos. Y cuando regresamos al MIR, ¿no? ¿Cómo no? Y posteriormente el MIR, como tú sabes, y eso es historia más o menos reciente. Se divide, por supuesto. No, se fusiona. Se fusiona con el MAS, claro, pero también se dividió claro. con Américo primero, previamente. Pero ¿recuerdas? tú sabes que hubo... Pero además hubo tres MIR, un MIR que era trotskista el MIR también. Moleiro, el MIR Américo y el Nini, que era Así es. Romulito Américo y Moisés. Pero también había un después sector del MIR que era... Bueno, los que habíamos entrado. Sí. Porque ustedes practicaban eso que llamaban el entrismo. Lo hicieron en el MIR y lo hicieron en el MAS también. Después hicimos salidismo. Pero el salidismo entonces salían menos de lo que entraban. Bueno, suele ocurrir. Ahora tú dices, síganme los buenos. Así es. Ahora, es interesante el tema porque en una Venezuela como la de hoy, estos parámetros de izquierda y derecha quizás no cuentan mucho, ¿no? A pesar de que siguen las definiciones, tú encuentras gente, como me gusta decir a mí, no toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha está en la oposición. Digamos, ahí, en ese sentido, mucha tela que cortar. Bueno, yo creo, Vladimir, que es un anacronismo, ¿no? Porque vamos a decir que la política todos los días en todas partes tiende a ser es decir, pragmática en el buen sentido del término, no en el sentido peyorativo del término, en el sentido de que es cuando tú gobiernas tienes que buscar soluciones, ¿no? Por supuesto. Y a veces esas soluciones están en el catecismo de la izquierda o en el catecismo de la derecha. Por ejemplo, Rajoy en España, que es del Partido Popular, que teóricamente es la derecha española, tuvo que aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque consiguió una crisis fiscal terrible, enorme, ¿no? En Italia, al salir de la guerra, los demócratas cristianos nacionalizaron la banca, ¿no? Es decir, hay cosas que son teóricamente de izquierda que lo tienen que hacer los gobiernos de derecha. En realidad, para gobernar lo que hay que tener es sentido común y probidad y honestidad, ¿no? Si tú gobiernas con honestidad y con probidad y con sentido común, lo hace bien. El tema famoso, el liberalismo
salvaje. Es decir, yo creo personalmente que el mercado, por ejemplo, que tiene sus leyes y que tiene sus normas, necesita de un gobierno muy fuerte, de un Estado muy fuerte para que haya libre competencia. El principal enemigo de la libre competencia no es el Estado omnipotente, es el monopolio. Así es. Y para que no haya monopolio tiene que tener un Estado muy... Pero tiene que haber libre oferta de la transacción de los bienes, ¿no? Cuando el Estado se convierte en monopolio, que es el problema que tenemos en Venezuela en estos momentos, entonces no solo no funciona el mercado, sino que no funciona la economía tampoco. Si te pidieran una opinión desde el gobierno sobre lo que está pasando, ¿qué recomendarías tú en lo político, en lo económico, en las relaciones con los otros factores? Bueno, Emir, yo recomendaría un año sabático para los que se fueran un año y que dejaran otro grupo de personas resolver el problema, ¿no? Pero de verdad que en Venezuela hay que tomar medidas urgentes que yo no veo al gobierno en disponibilidad política de tomarlas. Por ejemplo, la unificación cambiaria, que es una cosa que había que hacerle hace mucho tiempo, no veo cómo este gobierno la puede hacer. Aristóbulo Isturi dijo hace unos meses, si quitamos el control de cambio, tumban al gobierno. Bueno, con esa idea en la cabeza, tú no puedes resolver ese problema. En segundo lugar, bueno, hay que crear condiciones para la inversión. ¿Quién se va a traer en Venezuela? No hay nada más miedoso que $1 millón. ¿Quién va a traer dinero a Venezuela si no sabe si lo va a invertir, si no sabe si puede repatriar sus ganancias, ¿no? La economía funciona con confianza, ¿no? Y la confianza no la venden en las boticas. La confianza tiene que ser producto de políticas estables, de garantías estables que se den. La gente invierte normalmente no para hacer ganancias al día siguiente, sino para estabilizar su inversión en el tiempo y para que le dé fruto. De manera que yo lo que le recomendaría es que tome las medidas que dice que no va a tomar, ¿no? Y que bueno, que se las juegue. Si políticamente el país se da cuenta, ¿verdad? Y reconoce que el equipo ya no funcionó, bueno, tienen que hacer como hacen los pitchers. Yo me imagino que los pitchers son amigos, los managers son amigos de todos los pitchers, ¿verdad? Que juegan en sus equipos y cuando ve que le están cayendo a palo, van a la lomita y lo sacan y traen otro, ¿no? Y por eso no se acaba la amistad. Claro, ahora fíjate, más allá de eso, también está, por supuesto, la coyuntura del país, los problemas que se vienen arrastrando desde ahorita y desde hace muchos años. Por ejemplo, el rentismo. Sí. O sea, ¿cómo se logra salir de una economía rentista? ¿Cómo pasar el switch, cambiar un poco el disco duro, como se dicen, y transformarnos en un modelo productivo? Es una cosa muy sencilla decirlo, por supuesto, Sí. hacerlo. Bueno, quizás te voy a contestar con un tópico, con un lugar común, pero esos problemas son problemas generacionales, es decir, se necesita generaciones para resolverlo. Nosotros hemos crecido con la idea de que somos un país rico, ¿no? Si tú haces una encuesta en Venezuela todavía con todas las necesidades que estamos pasando, los venezolanos van a responderte que somos un país rico. Si tú haces una encuesta en Japón, los japoneses te van a decir que Japón es un país pobre. La diferencia entre japoneses y venezolanos es que los japoneses han tenido que reconstruir un país después de la guerra y después de muchas guerras que han hecho los japoneses. Y bueno, han resuelto, tienen paradigmas como el de la educación, como el de la excelencia, ¿verdad? Que son los que hacen avanzar una sociedad, eso es lo único que hace avanzar una sociedad. Nosotros, para superar el rentismo petrolero... Está el dilema, excelencia versus inclusión, ¿cómo hacer? Mira, está demostrado, y eso es una fórmula que ha funcionado en muchos países porque no va a funcionar en Venezuela. Está demostrado que si tú promueves la riqueza, ¿no? La riqueza misma produce progreso, ¿no? Es decir, ¿es malo ser rico? Bueno, es malo ser rico si tú como rico has tenido que embromar a muchos pobres para hacerlo, si lo has hecho de mala manera, si te has robado un dinero. Pero si tú eres rico porque produjiste, ¿verdad? Aguas abajo de tu acción, creaste empleo, creaste empresa, pagaste impuestos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que hay que hacer? Bueno, no importa que haya ricos. Si hay gente muy rica, le cobras bastantes impuestos, ¿verdad? No lo dejas que crezca hasta un momento determinado precisamente para que no haya monopolio, ¿no? Y con esos impuestos haces escuelas, haces hospitales, mejora la calidad de la vida. Eso ya está inventado. Eso no hay que volverlo a inventar. Lo que pasa es que si tú haces políticas y gobiernos con antiguaya y con catecismo, pues vas a tener resultados como lo que estamos teniendo en Venezuela en este momento. ¿Viste el discurso del presidente Maduro ayer? ¿Pudiste verlo? Sí, por etapas.
¿Cuál es tu evaluación del desempeño de Maduro con respecto a Chávez? Bueno, yo me ubico en el 72% de los venezolanos que dicen que Maduro lo está haciendo muy mal. Y me ubico casi un 40 y pico % de los afectos del oficialismo que dicen que son chavistas y no maduristas, ¿no? Esa es la tesis de mi mecánico, por ejemplo, el mecánico que me arregla el carro, que acuciado y cercado por todos sus compañeros en el taller, diciendo que la cosa no se aguantaba, realmente dijo, bueno, yo últimamente, yo soy chavista, yo no soy madurista. Y es un fenómeno que está ocurriendo y además era previsible que ocurriera, ¿no? Ya sabemos que hay una diferencia importante entre la manera de ser de Maduro y sus cualidades como dirigente respecto a las de Chávez, pero también, bueno, ha tenido que hacerle frente Maduro a una cantidad de problemas heredados que era muy difícil que los resolviera siguiendo la misma política. ¿Y cómo ves a la oposición, Julio? Mira, con la oposición pasa, la oposición, vamos a decirle, está en una especie de zona de confort. ¿Por qué? Porque yo siento que no haya mucho venezolano, ¿verdad?, que quiera salir del gobierno, que quiera enfrentarse al gobierno, que se ponga muy exquisito a la hora de escoger líderes en la oposición. Es decir, en las elecciones parlamentarias, si tú pones a X, aunque yo quiera a Y, es muy probable que el votante opositor vaya a votar por cualquiera de ellos, ¿no? Y por eso es que te digo que está en una zona de desconfort. Eso no quiere decir que no tenga problemas entre ellos. Tienen problemas entre ellos como es natural. Pero desde ese punto de vista tiene menos problemas. En el caso del oficialismo el problema es distinto. Porque, en primer lugar, porque como estábamos hablando hace un rato, en el caso de la izquierda, normalmente los problemas, como son problemas de dogmas, los que están en discusión, los dogmas en las iglesias solo se resuelven con la decisión. Solo se resuelve con el cisma, con otro o sin dogma. Con el cisma. Exacto. Hay una novela de Vargas Llosa que se llama Historia de Maite, debe haberla leído, donde están, por cierto, unos trotskistas discutiendo encima de unas rumas de papel de periódico que no se vendieron nunca y se dividen por el nombre del periódico, de un periódico que nunca se vendió. Es decir, siempre son dogmas los que llevan al cisma, porque son verdades, porque son iglesias, porque son... Entonces, desde ese punto de vista, en el oficialismo, las diferencias son más difíciles de procesar. Es casi imposible que, sobre todo a nivel de las élites intelectuales del oficialismo, no se produzca ese cisma. Pero fíjate tú que también está otro tema allí, y es natural cuando tú tienes el poder y cuando hay, por supuesto, un mandato superior, digamos. El hecho de lo que llaman el instinto de conservación. Eso puede funcionar también. Cuando hablo del mandato superior me refiero porque hay una herencia política, la herencia de Chávez, ¿no? Claro. Sí, a determinados niveles va a ocurrir eso y sobre todo es también una especie, hacen piña, ¿no? Hacen piña cuando ven un enemigo común, hacen piña los que tienen ideas comunes. Se amalgaman, pues. Se amalgaman los que tienen ideas comunes. Pero, vamos a decir, en el votante, en las masas populares, en el votante de a pie, en el adherente de a pie, el que está haciendo cola, el que no responde a la medicina, el que no las consigue, pues va a haber una decepción que probablemente no lleve a la división, sino a la abstención, a quedarse en su casa. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuaremos conversando.